Muy buenas tardes a todas y a todos. Como cada miércoles les damos la más cordial bienvenida. Qué gusto que estén aquí con nosotros en este espacio que destinamos a pensar, a reflexionar, a tratar de sacar algunas ideas que nos lleven a mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo que hay que cuidar esa calidad de vida que uno va teniendo, sobre todo llegando ya a la edad de los 50, 55 y muchísimos más. Así es que qué gusto que nos acompañen hoy aquí y hoy vamos a explorar otra de las emociones, esto de la frustración y el enojo. Es una emoción que está ahí, que nos alerta también, es una emoción muy importante, pero lo que tenemos que distinguir es cuando una emoción es una alerta que nos advierte, nos previene, nos defiende, y cuando esta emoción ya se vuelve un estilo de vida. Y eso es lo que tenemos que evitar, no tener el enojo como una forma permanente de actuar, de reaccionar, de responder. Y eso lo vamos a ver ahora. Así es que bienvenidas y bienvenidos todos los que hoy nos acompañan. Y como siempre, vamos a dar inicio a esta parte de la sesión con algunos ejercicios. Vamos a ver qué tenemos preparado para hoy. Vamos calentando motores y vamos a ver qué ejercicios son los que nos toca hacer el día de hoy. Vamos a ver. Y vamos arriba las manos. Inhalo. Exhalo, bajamos. Inhalo. Exhalo. Arriba, inhalo. Exhalo. Inhalas, eso es. Inhalo. Exhalo. Muy bien, soltamos las manos. Tenemos 10 segunditos de recuperación y luego 50 segundos de ejercicios. Ok, mano, puño. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pasito chiquito al lado y con un puño. 1, 2. Excelente. Y voy respirando. 1, 2. Muy bien. Ok. Ahora ese puño arriba. Respirando, inhalando. Exhalando. Muy bien. Y soltamos. 10 segunditos de recuperación. Ok. Solo pasos al frente. 1, 2. 1, 2. Y empujo con las manos. 2. Y 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y arriba. 1, 2. 1, 2. Y ahora al suelo. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Al frente y empujo adelante. 2. 1, 2. 1, 2. Y me preparo porque vamos para arriba y arriba. 2, 1, 2, 1. Y se acabó. Tiempo de recuperación. 10 segunditos. Eso es. Vamos a hacerlo similar.
Muy bien. ¿Qué les han parecido estos ejercicios? Sobre todo, Laura, no sé, a mí me hicieron estiramiento de los músculos de las manos y por supuesto detrás de las piernas. Qué importante es mantener esto. Si ustedes se fijan, no son ejercicios agotadores, no son ejercicios, digamos, que nos cansen en exceso, pero sí van haciendo estimulación en muchas partes de nuestro cuerpo. ¿Qué te pareció, Laura? No, genial. Y además justo para el enojo, ¿no? Un poquito de pounding y empujar para poner límites, me encanta, Ya lo sabrás aprovechar ahorita, porque sin hoy duda. toca volver a escuchar a la maestra Laura Fuentes, que es especialista en estos temas de la socioemocionalidad, que es coaching, que además ha trabajado mucho el tema de la inteligencia emocional y ahora la tenemos aquí con el tema de la frustración y el enojo. Te dejo en el uso de la voz, Laura. Pati querida, muchas gracias. Oigan, pues no sé si recuerdan ustedes aquella hermosa canción de Ping Pong. ¿Se acuerdan? Que era muy guapo, de cartón, que se lavaba la carita con agua y con jabón. Y nos quedamos con esa buena impresión de Ping Pong. Pero vamos a escuchar esto, a ver qué les parece. Corridos de la vida, real presente, donde quedó ping pong, tan guapo y bien peinado, el tiempo lo cambió, la vida lo ha marcado, el ratón vaquero ya no canta en el corral, y el grillito llora, porque nada es igual. Ping pong creció, ya no se lava con jabón, la calle lo hizo frío, le cambiaste el corazón, ya no dice por favor, tampoco sabe esperar. Que en este mundo nadie te enseña a confiar. El ratón vaquero dejó el viejo corral, pisó varias fronteras para poderse superar. Ya no canta en inglés, ya no cuenta el reloj, ahora mide los riesgos y se cuida de traición. ¿Qué le pasó al bello Pimpón? ¿Qué tal? ¿Cómo será esta emoción que le está provocando? Pues sin duda, mucha frustración, ¿no? Mucha frustración porque aquella cosa linda que tenía, pues finalmente ya no está. Y de eso vamos a hablar hoy, justo de esta frustración, que es esta emoción que nos alerta todo el sistema nervioso y bueno, sin duda es una respuesta natural que nos motiva a ajustar nuestra conducta, sobre todo cuando perdemos el control. Y bueno, el choque surge porque hay una brecha entre las expectativas y lo que es la realidad. Y esa realidad nos frustra, justamente, no nos gusta, pero pues es parte de lo que sucede. Y surge precisamente desde el deseo de proteger en esta etapa nuestra independencia y también implica la aparición de nuevos límites, tanto físicos como sociales. Y entonces, bueno, esta frustración en este mapa físico, podemos notar en diferentes partes del cuerpo cómo se manifiesta. Por ejemplo, hay tensión en el cuello y en la mandíbula, la respiración normalmente es corta, hay una sensación de opresión o incluso de vacío en el pecho y los puñitos, justo los que estábamos haciendo ejercicio, se cierran y hay de repente un calor repentino en nuestro rostro. Nuestro pulso se acelera y bueno, pues reconocer estas señales que son precisamente del cuerpo, tendríamos que hacerlo desde un modo tranquilo, sin juzgarlas y permitir sentirlas. Ahí hay un punto importante porque si no las sentimos, las damos por vistas, como se acuerdan cuando hablamos de tristeza que se quedó en el aeropuerto, bueno, pues aquí es la misma situación. Necesitamos intervenir y regularlas, pero tenemos que identificarlas y permitir que se expresen para que no escale su intensidad. ¿Qué nos detona esta frustración, sobre todo en estas etapas de la vida? Pues principalmente es esta pérdida de identidad. Cuando viene esta parte de la jubilación, eh, igual y un fin abrupto en la rutina laboral, pues nos detona toda esta frustración. Nos invita a preguntarnos, ¿quién soy yo ahora? Si ya no soy el proveedor, si ya no soy el profesional, si ya no me necesitan,
llega una sensación de, y todo lo que he trabajado y todo lo que he hecho en mí, ¿dónde quedó? Y es como no encontrar nuestro lugar. También tiene que ver con la falta de autonomía, donde a veces necesitamos de cuidadores y nos obliga de entrada como a rechazar, porque son como cambios forzados y también hay un poco de miedo en perder un poquito de dignidad o incluso la autoridad en el lugar. Antes decidía yo, antes elegía y ahora resulta que vienen otros que son con buenas intenciones, pero que finalmente ya no me toman en el lugar que yo antes tenía. También implica una parte física, este desgaste del cuerpo con enfermedades crónicas, agotamiento físico, que va mermando nuestra paciencia de todos los días. Y sin duda también impacta en este vacío emocional, este sentimiento mal llamado inutilidad, ¿no? Pero lo que hace es desconectarnos del presente y generar una creencia errónea de que ahora nos convertimos en una carga para la familia. Y obviamente cuando menciono todo esto, pues la sensación es de impotencia, sin duda, ¿no? Pero bueno, eh, en ocasiones también en esta parte de la vida rechazamos la ayuda y nos reflejamos en este espejo de la frustración. El rechazo casi siempre es hacia las cosas, no hacia la persona, porque es un mecanismo de defensa justo para proteger nuestra propia autonomía. Entonces, los adultos, y ya sea que estemos por ahí en la edad o que todavía tengamos el privilegio de tener a nuestros adultos, a nuestros papás, que rechazan el apoyo, ¿no? Se aíslan, se enojan cuando les sugerimos algo, pero en realidad lo que queremos decir es, me interesas, me importas y quiero hacer algo por ti. Y lo que él recibe es, sí quiero la ayuda, solo que me cuesta trabajo aceptar que yo ya no puedo, que me cuesta más trabajo y que necesito de alguien más que me acompañe o que me ayude a hacerlo. Pero ¿qué pasa con ese cuidador que también, pues también siente, ¿no? Que lo hace con toda la buena intención, pero que también se desespera. Se desespera de decir, bueno, invierto tiempo en ti porque te amo, porque me importas, hago lo mejor por ti y tú no me ayudas a cooperar, ¿no? O sea, ¿qué tal que quiero que acompañarte a bañarte y me dices, pues no, ahorita no, porque hace frío, ¿no? Entonces, bueno, también hay emociones por parte del cuidador donde se siente desgastado también y también le asusta porque poco a poco ve que a nuestro adulto le está costando más trabajo y finalmente no se deja ayudar. Entonces se desespera, levanta la voz y cuántos videos hemos visto de gente desesperada donde incluso maltrata a nuestro adulto, ¿no? Y bueno, pues es casos extremos y no queremos llegar ahí. Pero finalmente también hay una sensación de frustración con nuestro cuidado. Y por otro lado también se presenta el enojo, la furia, que sin duda es una de las emociones que nos ayuda a poner límites, o sea, es importante, porque su propósito es protegernos. ¿Protegernos de qué? De lo que nos amenaza en el entorno. Entonces, primero tiene como una función adaptativa que moviliza nuestras defensas ante una injusticia, por ejemplo, o incluso alguna amenaza física, ¿no? Y también tiene una función energetizante porque va a liberar también adrenalina y va a preparar a todo el organismo para reaccionar de una manera eficiente y rápida. Pero a veces el sistema falla y se colapsa y su reacción es destructiva cuando le permitimos que tome el control total. Si se acuerdan de nuestra película de Intensamente, ¿no? Y estos personajes tan maravillosos que como me encantan, y que les damos como mala imagen. Ay, no, no te enojes, por favor, sé prudente. Pero no nos invitan a expresar que a veces es importante enojarse y que si no me enojo, no puedo ponerte límites. Y de ahí esta parte donde estamos en medio de, sí quiero ponerte límites, pero las niñas bonitas como yo no se enojan. Y hay que tener esa energía y esa fuerza para enojarse, para decir, oye, te excediste, basta. ¿Ok? Entonces, bueno, esta ira, esta furia puede provocar en ocasiones crisis y se puede enmascarar
atrás de un mal carácter, atrás de una irritabilidad que rara vez es un enojo puro, ¿no? Más bien suele ser como esta máscara para ocultar esa frustración, ese miedo o incluso una tristeza profunda. Pero también hay una parte social, que es esta falta de convivencia. Nos empezamos como a aislar, como para qué, ni me hacen caso, voy con toda la buena intención y hablan de sus cosas o incluso en otro lenguaje que yo no alcanzo a entender con los más jóvenes que hablan de qué, quién sabe, no entendí nada y ellos se ríen. Y entonces me entra una frustración de decir, ¿y yo qué hago aquí? ¿Para qué me invitan si no me van a hacer caso? ¿No? Entonces, también genera esta parte del síndrome del nido vacío que deja nuestro sistema emocional sin sus, que no son claras habitualmente, o sea, facilitan estas reacciones desproporcionadas precisamente porque como ya no están los que estaban y hoy todavía no he encontrado mi lugar de qué quiero hacer y cómo quiero hacer, pues obviamente me enojo, ¿no? Y también hay una parte biológica donde empieza este deterioro físico y dolor crónico que reduce mi tolerancia. Ese es otro punto importante del que tenemos que hablar. Porque la furia toma el mando como mecanismo de defensa, sabemos, ante un entorno hostil y ante un entorno que ya no puedo manejar. Entonces, vayan entendiendo qué es lo que nos sucede. Y no estamos locos, no estamos mal o ya tiene demencia senil porque sueltan las palabras con una facilidad como si fueran reales, ¿no? Pero tenemos que aprender entonces a hackear nuestro sistema de respuestas para poder ser más funcionales. Entonces, viene cualquier estímulo, esto que he mencionado, como una limitación física o una discusión incluso, entonces yo ya la detecto, ¿no? Paso número uno. Paso número dos. A ver, es este espacio mágico que sucede entre lo que está pasando y en el que decido cómo voy a responder. Y esto tiene que ver con una pausa que debo hacer consciente para inhalar por la nariz y exhalar largo por la boca. O sea, el famoso cuenta hasta 10, ok, hasta 5, pero cuenta. O sea, antes de responder, antes de que te salga de tu ronco pecho, como toma este espacio como para darle la dimensión necesaria a lo que está pasando y para poder conectar con nuestra corteza prefrontal y poder decidir qué es la mejor respuesta ante esta situación. Bueno, en el paso 3, ahora sí viene como una reconexión de mi cuerpo y empiezo a notar la rigidez, empiezo a notar la tensión, empiezo a notar que tengo más calor en las mejillas y es el momento de entonces relajar. Suelto los hombros, relajo la mandíbula antes de responder. Fíjense cómo la respuesta va hasta el paso número 4, porque ahí conscientemente, ahora sí te voy a decir lo que pienso, pero ya me di el espacio, este intervalo, para hacerme cargo de mí, para escucharme, para oxigenar mi cerebro antes de responder. Y entonces sí, elijo una acción guiada por el respeto, guiada por esta reacción propia, pertinente, en la intensidad adecuada, ¿no? Y no para actuar desde el miedo, desde el enojo, desde la rabia. ¿Ok? Entonces, estas respuestas ya sé que vas a decir, ay, sí, se dice muy fácil, pero a ver quién lo hace. Yo los invito a que lo vayamos practicando, porque estas emociones van a estar con nosotros y requieren de la atención. Entonces, fíjense, ¿quién está tomando el control? La frustración, que dijimos, es este sentimiento de tristeza, impotencia, insatisfacción que aparece justamente cuando esa expectativa o este obstáculo limita o frena nuestra meta, nuestro deseo, nuestra necesidad, no se cumple y tengo esa sensación. O bien, cuando ya viene la parte del enojo, donde hay esta percepción de un ataque, de una injusticia, de una amenaza, y entonces necesito defenderme, necesito esta energía para poder responder y poder apretar este botón de decir, pues respondo y no me voy a dejar, ¿no? Pero el no me voy a dejar no desde los puñitos golpeando, sino desde la inteligencia diciendo, esto es un exceso, esto no lo quiero, respiro, me contengo y entonces les voy a responder, ¿ok?
Y vean, si ponemos estos dos juntos, que les dijimos que son compañeros, son amigos y se llevan bien porque casi siempre van de la mano, ¿sí? Pero solo uno va a tener que tomar el mando en nuestra consola de las emociones. Entonces, tengo que definir, esto es una amenaza, una injusticia, un bloqueo, entonces va a salir el enojo. Pero si son las expectativas rotas, los deseos no cumplidos, entonces le toca intervenir a la frustración. Pero ¿qué creen? No vienen solos. Estos amigos vienen acompañados. Y uno de ellos es, sí, la conocen, la ansiedad. Por esa sobrecarga de preocupación que bloquea el sistema generando estas respuestas hipervigilantes. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde es? ¿Qué hay que hacer? Y me tienen en modo alerta, pero de una manera excesiva. Y por otro lado, también se aparece pues este famosísimo ennui o aburrimiento, ¿no? O apatía, que al no haber estímulos positivos, la tolerancia es nula. Y ante cualquier pequeña fricción, despierta a la furia. Le dice, oye, ¿qué crees? Te toca entrar, ¿no? Y ahí van de la mano y generan, pues obviamente, todas esas respuestas que muchas veces no nos gustan y por lo tanto provocan una muy baja tolerancia a la frustración. Y nos toca trabajar con ella. De verdad, sí quisiéramos que el mundo fuera como lo planeamos y nos gustaría que toda esa expectativa de muchos años que dijimos, cuando ya esté en casa, cuando hayan pasado o llegue a tal edad, voy a hacer cosas y todo va a ser bien bonito. Pues ojalá que sí, pero ¿y si no? Y cuando ponemos el y si no, nos toca precisamente trabajar en esta tolerancia, ¿no? En esta eh, vida que hoy por hoy no nos ayuda tanto por estas búsquedas de placer inmediato y donde evitamos tanto el esfuerzo, que lo quiero todo, lo quiero bonito, lo quiero ahorita y solo para mí, ¿no? Y se nos olvida que el mundo no es así. Decíamos con la canción de Pimpón, ¿no? La realidad nos rebasa. O cuando hablamos de este fallo de calibración, donde confundimos deseos con necesidades, ¿no? Y nos perdemos. Entonces tenemos que trabajar en nosotros para tener este justo medio de identificar de veras así es como yo digo que tiene que ser, o es mi momento de trabajar mi flexibilidad, mi tolerancia para aceptar que hay otras maneras distintas que a lo mejor no me gustan o no conozco, pero que también son buenas para la situación, ¿no? Y trabajar en estas consecuencias donde a veces me domina estas conductas impulsivas de no soportar la demora. Ay, quedaron de estar aquí y mira, no se apuran, ve el tráfico, el de adelante no se mueve. Y empiezo con una lluvia de intolerancia que me domina y provoca sensaciones en mi cuerpo. Entonces, veamos, ¿quién es el que está manifestándose? Imagínense que de repente no tenemos ganas de tomar el medicamento o la persona que cuidamos no quiere. ¿Qué voz en la consola es la que resalta? ¿La furia? Cuando dice, no necesito esto, todavía puedo cuidarme solo. ¿O la ansiedad? ¿Y si esa pastilla me marea? ¿O me hace daño? ¿O luego no puedo dormir? O viene Nui y nos dice, ¿para qué la tomo? Pues ya para qué, a esta edad de todas maneras me voy a seguir doliendo. Y vayan viendo cómo se manifiestan estas emociones. O incluso criticar constantemente al cuidador. ¿Cuántas veces hemos oído de que van 4 o 5 personas que están con nuestro familiar y no la aguantan? ¿Qué pasó? Empieza a criticarlo. Claro, haces todo mal, llegas tarde, me vas a dejar solo, es que esto está caliente, esto está frío, ¿no? Y finalmente lo sueltan. Bueno, pues total, haz lo que quieras, de todas maneras te van a pagar, ¿no? ¿Se dan cuenta a dónde tenemos que llegar? Fíjense esto que dice Rumi que me gustó mucho. Cuando la mente quiera quejarse, vamos a hacer lo contrario, ¿no? Desde el clásico que voy en el coche y se ponchó la llanta y digo, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo es posible? Acordémonos de Rumi y busquémosles lo bueno. A ver, sí, se ponchó la llanta, pero qué bueno que traigo un celular con pila y puedo pedir ayuda. Qué bueno que cuento con la llanta de refacción disponible para poder hacer el cambio, ¿no? Traigo mi triangulito de emergencia para ponerlo para que no me pase nada. Se oye muy sencillo, pero créanme que hace la diferencia. Porque a mi cerebro le estoy dando respuestas y entonces eso que pasó ya no es tan impactante. Porque antes le di 3 opciones buenas
y ya la mala como que cambia el peso, ya no es tan fuerte. Entonces asegurémonos que cuando empecemos con cualquier emoción como esta de, ay, ¿y por qué? ¿Y cómo? Y me enojo y soy intolerante y de repente siento esta frustración. ¿Qué tal que trabajo en estas tres puntitos importantes de ¿y qué hay bueno aquí? ¿No? Creo que nos puede ser muy útil. Entonces, ¿qué tenemos que seguir trabajando? En ajustar los controles, en validar y no discutir. Acepto la emoción, sí me enojó, sí no me pareció correcto, ¿no? Pero sin intentar tener la razón. El objetivo no es ganar el debate, sino decir, entiendo que esto es difícil para ti. Y así podemos generar una mejor relación tanto con nosotros como con la persona que estemos cuidando. También invitar a dar opciones y no órdenes. Te tienes que bañar ahorita. Mejor decir, oye, ¿prefieres ahorita o mejor después de comer? Y ya con eso suavizamos, invitamos al otro, no se siente agredido y finalmente coopera, ¿no? O una distracción positiva, ¿no? Desviar el foco hacia recuerdos agradables. ¿Te acuerdas cómo mi abuela nos bañaba en aquellas tinas de peltre grandototas con el agua tibiecita, pero que nos daba unos tallones en los codos que hasta nos dolía? Y entonces te lleva a esos momentos de entonces y recuerdas a alguien amable y entonces empezamos a bajar esta intensidad de la emoción. Y por supuesto y fundamental, el trato digno. Nunca hablarles como si fueran niños. Ay, tú me desesperas, tú siempre, tú nunca, sino mantener ese respeto a la persona, a su historia y a su experiencia de vida. Ha pasado por mucho más que nosotros y merece, como merecemos, ese buen trato digno y respetuoso. Entonces, ¿qué tenemos que, concluyendo, qué podemos hacer? Pues construir estas nuevas islas de la personalidad con este propósito renovado, donde podemos empezar a trabajar a lo mejor en un voluntariado, adoptar una mascota, retomar pasatiempos o retomar esas actividades que quise hacer, pero que antes no podía porque tenía que atender a la familia, al trabajo, en fin, como decir, tener una nueva intención y un propósito para decir, a partir de hoy, a esto me voy a dedicar porque esto es lo que quiero. Y en lugar de decir, ay, ya no tengo esto, sino ahora mi intención, mi energía se enfoca hacia este lado. También a seguir preparándonos, a aprender otro idioma, a tocar un instrumento, para desafiar al cerebro y proteger nuestra memoria. Y finalmente darle como más estructura para establecer un horario flexible diario, una rutina que me brinde tranquilidad y confort para reducir la ansiedad frente a esos días vacíos que pues tanto trabajo nos cuesta, ¿no? Entonces, el equilibrio operativo es entre sí darle voz a estas emociones, a la frustración, al enojo, pero que el cuartel general funciona siempre mejor cuando todas las voces son escuchadas. Son parte de nosotros, no se van a ir, pero si las aprendemos a gestionar, pueden vivir sanamente en nosotros y, por lo tanto, ser nosotros mismos mucho más afables. Y de eso se trata. Listo, pues, muchas gracias. Dejo de compartir. Qué maravilla, Laura. Oye, ¿sabes qué me impresionó mucho? La parte de la reconexión, porque ahí es donde inmediatamente cuando empieza el enojo, tenemos que ver cómo conectamos para ir minimizándolo o ir reconociéndolo o irlo transformando en otro momento. Y tú decías respirar, podemos cerrar los ojos, podemos imaginar una situación distinta, podemos tomar un poco de agua, tomar un caramelo, ¿no? Frotarnos las manos o mordernos los labios, son algunas pequeñitas maneras que podemos ir ensayando cuando empezamos a experimentar enojo y que nos permitan hacer un switcheo de forma diferente. Pues nos dejas, ¿no? Nos dejas tarea para que si en esta semana nos enojamos, podamos identificar qué es lo que vamos a hacer para ir, digamos,
identificando la emoción y reconvirtiéndola, retransformándola para llegar a cosas muchas más positivas. Pues Laura, como siempre, muchísimas gracias y gracias a todos y cada uno de los que nos acompañan. A ver si abrimos galería y nos ayudan a abrir sus cámaras para conocernos y despedirnos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.